Dios les bendiga. En este video vamos a hablar sobre el bautismo y los 144.000 sellados. Hay una pregunta muy interesante que es: ¿solo los 144.000 sellados van a ser salvos? Quédate hasta el final y compruébalo tú mismo. Este tema es muy interesante, el cual puede ser muy polémico, y no es común que se esté hablando de él, sobre el bautizo y los 144.000 sellados. Estos dos temas están conectados, totalmente conectados. En la Biblia hebrea aparece como el bautizo en agua y el del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que es el bautizo del Espíritu y en fuego. En Mateo 3:11 nos dice de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En ese momento vemos dos bautizos: en agua para arrepentimiento y el del Espíritu Santo. Dejemos varios conceptos desde el comienzo bien explícitos. Cuando Apocalipsis habla de los 144.000 sellados, este número no significa que son los que se van a salvar. Esos 144.000 verán a Dios cara a cara en el arrebatamiento de la iglesia, óigame muy bien, junto a los que escucharon la voz del Espíritu Santo y realizaron conforme a lo que el Espíritu dijo. Apocalipsis 22:4, vamos a ver qué nos dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En sus frentes quiere decir el sello. Entonces, que los 144.000 son escogidos desde la fundación del mundo, y los que aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador también son salvos, porque son bautizados en agua y también son sellados. ¿Por qué? Miremos los dos sellos. ¿Estamos? Hablemos de la unidad del Espíritu. Para poder hablar de la unidad del Espíritu y comentarles de la mejor forma, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo voy a dejar hasta ahí, ¿sí? Y él mismo constituyó a uno apóstoles. ¿Por qué quiero dejarlo hasta allí? Estos están separados por un punto y una coma. ¿Qué quiere decir el punto y coma? Miremos de nuevo. Les voy a mostrar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Cuando dice apóstoles, aquí hay esta. ¿Qué significa el punto y coma? Vamos a mirar qué significa punto y coma. Signo ortográfico usado para separar oraciones sintácticamente independientes. Oraciones independientes, pero con relación semántica directa entre sí. Tienen las dos relaciones. Efesios nos dice a unos apóstoles. O sea, él, Jesús, hizo a unos apóstoles. Entonces, ahí eso es independiente. A otros profetas, independiente, otra vez, punto y coma. A otros evangelistas, independiente. A otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de esto? Vamos a ver cuáles son los derechos de un apóstol. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice ser apóstol, tengan cuidado que es de dudosa procedencia, porque solo los que vieron a Jesús se pueden denominar apóstol. Y al mismo tiempo que les voy a comentar esto, vamos a mirar el sello de los que aceptan el evangelio, de los que se bautizan en agua. Quiere decir que vamos a destapar esta mentira y vamos a mirar el sello. Entonces,
miremos 1 Corintios capítulo 9 del 1 al 18. Son 3 preguntas. ¿Qué? ¿No soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? Y ojo con la que viene. ¿Acaso no he visto a Jesús? Óigame bien, nuestro Señor. Esta sola pregunta nos da a entender que un apóstol es solo la persona que vio a Jesús, nuestro Señor. De ahí en adelante, el que diga que es un apóstol es un mentiroso. Y vamos a seguir. ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello. Óigame muy bien. Entonces, hablamos de quién es un apóstol, de que el que se denomina apóstol es un mentiroso en esta época, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Pero si alguien le ha compartido el evangelio, Dios, eso sí es general, ha puesto un sello de ese evangelio. Por eso constituyó a unos profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, porque se les dará ese sello. Miremos el sello del Espíritu y en fuego. Ahora miremos cómo Pablo menciona que Dios lo selló. 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ese es el sello conforme al Espíritu Santo. Pueden ir a leerlo. Y Esteban, ¿cómo nos damos cuenta si estamos sellados? Entonces, a continuación voy a mencionar las diferencias del bautizo en agua y del bautizo del Espíritu Santo y fuego. El del agua: han recibido a Jesús como su único Señor y Salvador, ya son nueva criatura. Quiere decir que han dejado muchas cosas que hacían antes en el mundo y están haciendo conforme a la palabra de Dios. Leen su palabra, buscan intimidad con Dios, oran, predican todo su evangelio, viven para servir, ayunan. Su núcleo familiar debe de confesar a Jesús para ser salvos, incluso su cónyuge. Y ya vamos a ver algo muy relevante sobre el ayuno y el núcleo familiar, porque hablé de eso. El bautizo en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh, bautizo en Espíritu y fuego, sería lo mismo, pero vamos a ver la diferencia. Entonces, han recibido a Jesús como su único Señor y Salvador, ya son nueva criatura, quiere decir que han dejado muchas cosas que hacían antes en el mundo y están haciendo conforme a la palabra de Dios. Leen su palabra, buscan intimidad con Dios, oran, predican todo en su evangelio, viven para servir. Y cuando es en el ayuno hay una diferencia. ¿Por qué? Vamos a mirar entonces en Mateo capítulo 9 versículo 14 al 16. Le preguntaron sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué quiere decir? Aunque Jesús no está en esta época, pero ellos, los que fueron bautizados con el Espíritu, desde el comienzo de la fundación fueron elegidos. Y Jesús les dejó el Consolador. Quiere decir que los que son elegidos
Dios siempre ha estado con él. Jesús siempre ha estado con ellos. Su Santo Espíritu, y les dio poder. Aunque ese poder muchos estén pensando que sean milagros y señales, es posible, pero solo si Dios lo desea. Su principal misión es la de anunciar y predicar su palabra. Predicar la resurrección de Jesús, primera muerte, segunda muerte, ser sus testigos de que es un Dios vivo y de que va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Quiere decir, en conclusión, de que su venida está cerca. ¿Y por qué les hablaba del núcleo familiar? Porque su núcleo familiar es sellado y su cónyuge es escogido desde la fundación. Por ende, también es sellado. Tengan muy en cuenta que ninguno de los dos son perfectos, porque toda persona es imperfecta y todos son pecadores, porque si no lo fueran, le estarían diciendo mentiroso a él. O sea, que no se cumple su palabra. Y su palabra se tiene que cumplir, sí o sí. Lo que sí es posible es llegar a un estado de santidad. Así que, hermanos, esta es la diferencia. Dios les bendiga.